tardes. Bienvenidos a Deja que hable tu alma, un espacio donde cada conversación te invita a mirar hacia tu interior. Gracias por acompañarnos. Si estás con nosotros en directo, cuéntanos desde dónde nos ves. Y si encuentra esta entrevista en diferido, también me encantará leerte en los comentarios. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a la doctora Patricia Bentancur. Patricia es odontóloga, mujer pago de la tradición andina, coach con PNL, terapeuta y está formada en dolor crónico y neurociencia del dolor. Su propia experiencia con el dolor la llevó a recorrer un camino profundo de búsqueda y transformación, en el que, como ella misma dice, su cuerpo se convirtió en su gran maestro. Patricia, es un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Deja que hable tu alma. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos. Para mí es un placer estar con ustedes, contar un poco de mi historia y también sembrar un granito de arena para todas aquellas personas que están sufriendo cualquier tipo de dolor, ¿verdad? Ya sea físico o emocional. Y bueno, contar un poco de mi propio camino, que nada, a veces nos parece tan imposible salir de eso, ¿no? Como que hemos normalizado el dolor crónico. Muchas veces porque la propia medicina y salud convencional nos dice es algo que tenés que habituarte a que sea parte de tu vida. Y esto no es así. Entonces, me gusta llevar esperanza para todas aquellas personas. Así que estoy súper feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias. Para empezar, me gustaría que nos llevaras al origen. ¿Quién era Patricia antes que su cuerpo cambiara sus planes y quién es después de todo lo vivido? Bueno, lo cierto es que voy a empezar como con la síntesis. Patricia era alguien que sostenía la vida y hoy Patricia es alguien que está aprendiendo todavía a dejarse sostener por la vida. ¿Y de dónde surge todo esto? Yo era una mujer, me definía como una mujer con mucha fortaleza, trabajadora, me gustan los deportes, me gusta estudiar, me gusta aprender sabiduría ancestral, me gusta viajar, siempre fui de sostener a otros, ¿sí? Y en realidad mi mundo era acción, la acción, se movía por la acción. Pero inclusive dentro de esa acción estaba la búsqueda de la maternidad, etcétera. Y lo cierto es que a mí me han pasado tsunamis en la vida, porque como a todos, ¿no? Diferentes tsunamis que han puesto mi vida por completo de cabeza, en todos los sentidos. Y de hecho hubo un momento donde el cuerpo puso un límite que no era negociable. Y entonces ahí no solo cambió mi cuerpo, tuvo que cambiar también o cambió mi identidad. Y tuve que aprender a tener paciencia, ¿no? Pasé de la acción a aprender sobre la paciencia, algo nuevo para mí. Y toda esta sabiduría ancestral y todo el mundo de la tradición andina, que para mí es una cosa maravillosa, la pasé a encarnar, ¿no? Porque para poder encontrarle un sentido a la vida, en todas esas experiencias que me tocaron vivir y que obviamente no fueron elegidas por mí. Y entonces yo diría que antes había mucha fortaleza y hoy hay fortaleza y conciencia. De hecho, lo que me pasó es que hace aproximadamente más de 15 años tuve primero una cirugía de columna. Yo era la típica, ¿vieron Susanita de Mafalda? La típica Susanita de Mafalda, que se quería casar, que quería tener hijos, súper deportista. De hecho, ahí estudié odontología
trabajando, porque en mi casa no podían mantener venimos del medio del país y no podían sostenernos a dos hermanos estudiando a cientos de kilómetros, entonces yo trabajaba y hacía la facultad de noche, y siempre fue así, ¿no? A la acción, esfuerzo, fuerza, era empujando, 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 hasta que un día la vida me dijo, bueno, hasta acá, tuve que hacer una cirugía de columna cervical y quedé con lesión de médula espinal, porque un fragmento de disco, bueno, se desplazó hacia la médica, una complicación de una cirugía que pueden pasar, son cirugías muy complejas, y me encontré con choques eléctricos dolorosos en la mitad del cuerpo, con un collarín rígido que tuve que usar durante un año, no me lo podía sacar para nada, como un yeso. Obviamente me dijeron chau odontología, chau vida como la conoces, chau maternidad. Obviamente que esas cosas a veces cuando uno vive con una pareja o te fortalecen o terminan separándote. Me separé a los 2 meses, 3 meses de mi cirugía, no podía trabajar, me tuve que ir de mi casa y yo dije, ¿y ahora quién soy? Ya no soy la pareja de alguien, ya no soy la odontóloga, ya no soy la mujer deportista, ya no puedo ser mamá, ¿y ahora quién soy yo, no? Entonces eso, de hecho que fue muy duro, me llevó por un camino diferente, por eso yo siempre digo que mi cuerpo es el que me ha guiado un poco, ¿no? El dolor y el cuerpo ha sido mi gran maestro. Y fue hermoso porque en esa búsqueda aprendí muchísimas herramientas de todo tipo y color, obviamente que algunas resuenan más con nosotros y algunas se han quedado en mi vida, y otras, bueno, me gustaron y fueron un aprendizaje puntual, salvo la tradición espiritual andina, que realmente me enamoró. Pero como dije, mi cuerpo sí ha seguido siendo un maestro y me he sometido a 2 cirugías de cadera, de reparación de mi propia cadera, y en la última desarrollé una enfermedad muy fuerte que se llama síndrome doloroso regional complejo, y lo nombro porque es una enfermedad muy dura en el mundo. Se habla que aquellos que no se sanan en un tiempo determinado, queda crónica, se le dice la enfermedad del suicidio, porque es un dolor, para que se imaginen, no podés vestirte, no podés bañarte, en mi caso eran las piernas, como que me hubiera tirado aceite hirviendo, ya no pude estar al sol, el frío y el vientito me molestaban, o sea, es algo como que incompatible con vivir, ¿no? Con poder vivir. Entonces, es un límite muy fuerte que me puso el cuerpo. Y hay una gran pregunta, ¿no? Esto o me sirve como un aprendizaje, o aprendo de algo, o empiezo a escuchar realmente mi cuerpo, porque yo estoy convencida que cuando tenemos síntomas de cualquier tipo, el cuerpo está hablando, hay algo detrás de eso. Hay algo que se está manifestando, que nos está pidiendo que prestemos atención, quizá a nuestro estilo de vida, quizá cosas que no están resueltas. Y bueno, entonces hay que aprender a escuchar el cuerpo. Y era algo que yo no sabía hacer. Yo empujaba, y cuando empecé a escucharlo, obviamente tuve que desaprender muchas cosas y aprender nuevas, e inclusive una nueva identidad, ¿no? Es un viaje a uno mismo, ¿no? En mi caso, el que me lo guió, el guía fue mi cuerpo. Hay otras personas que tienen otro tipo de experiencias. En mi caso, el dolor crónico ha sido un gran maestro, ¿no? Esa es la verdad. Y hoy la odontología es parte de mi vida, porque atrás de todas estas preguntas, a veces uno dice, bueno, hay una pregunta que queda atrás que siempre está ahí latiendo, y ¿voy a volver a ser la mujer que fui? Y muchas veces la respuesta es no. No voy a ser la misma persona. Pero esto no quiere decir que me tenga que seguir identificando quizá con el sufrimiento, sino encontrar esta nueva versión. Por eso digo, a veces cuando tenemos dolor crónico, hay que dejar que la vida te sostenga, porque cuando uno no se deja sostener por la vida y acepta y aprende realmente de la experiencia, no aprovechas las oportunidades, porque quizá ahí, en mi caso, ha sido una gran oportunidad para compartir con otros mi propio camino, para apoyar, en el caso de, por ejemplo, el dolor crónico,
alguien con dolor y poder mostrarle cuál ha sido mi camino, porque tal vez pueda ser el camino para la otra persona, ¿no? Acompañarlo, enseñarlo. Obviamente el camino lo tiene que hacer siempre el otro, ¿no? Nadie puede. Ojalá todos hemos soñado con esa varita mágica que haga desaparecer el dolor de cualquier tipo, ¿no? Emocional como físico. Pero lo cierto es que hay que hacer así, remangarse y tomar acción. No hay otra forma, ¿no? Hay herramientas, inclusive hasta la medicina alopática puede ser, pero puede ser un puente, pero siempre es eso, un puente para que uno trabaje en uno mismo. Entonces hoy me dedico a eso también, me encanta, sigo viajando al Perú porque sigo aprendiendo eso que me dijiste, que es ser una mujer Paco, que es una palabra en quechua, y sigo aprendiendo y cultivando la sabiduría, el amor voluntario y las acciones, poder sacar el poder personal hacia afuera, mi poder personal en la tradición andina. Viajo con un amigo, yo me le he unido ahora un poco y llevamos gente al Perú a tener este tipo de experiencia, conviviendo en una comunidad, con una familia, conectando con las montañas, con los ríos. Y bueno, y sigo yo también mi propio camino de aprendizajes. A veces hubo un tiempo donde no me animaba a compartirlo porque el dolor seguía estando en mi vida, en cierta forma. Y a veces la idea es, quizá haya algo remanente de dolor o algo que nos toque más tiempo transformar, pero eso no impide que uno pueda ir acompañando. Quizá para el otro el camino va a ser mucho más rápido, acompañando a otra persona. Y entonces me animé un poco más a hacerlo. Y listo. Y sí, todas esas herramientas que viste, más otras que dijiste, bueno, una cosa que me divierte mucho, viste que estudié coach, pero esa parte de mi vida no fue como para acompañar a otras personas. El objetivo era porque había sido tan mala mi experiencia con la medicina, que una de las cosas que yo dije, yo tengo que enseñarle a los médicos la comunicación asertiva, porque qué diferente sería el impacto en la otra persona si hubiera una comunicación asertiva. Y para eso fue que estudié coach y programación neurolingüística, que en realidad enriqueció muchísimo mi vida y me ayudó mucho a mí también, ¿no? Pero ese fue el fin de haber estudiado coach, porque yo decía, no, yo tengo que enseñarle a los médicos y bueno, a todo el personal de salud, no quiere decir que todos sean iguales, obviamente, pero mi experiencia fue nefasta en ese sentido y qué diferente hubiera sido. Entonces, nada, por eso lo estudié también. Una historia bastante intensa, ¿no? Sí. Y difícil. Y de toda esta experiencia, más allá del dolor físico, ¿qué fue lo más difícil de aceptar cuando tu vida cambió? Aceptar. Primer cosa, aceptar. 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 Lo más difícil fue aprender la paciencia, sin lugar a dudas. Es difícil la incertidumbre, aceptar la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, aceptar que la vida iba más lento para mí, por ejemplo, que ya siempre me gustaba caminar, de repente un día cualquiera, a veces no valoramos lo que sí tenemos, ¿no? Cuánta gente quizá que escuche esto, lo vea, diga, ay, yo cuando estoy con la cabeza entreverada, salgo a caminar y me despejo. Bueno, eso es algo que hasta el día de hoy, porque yo me voy a hacer una prótesis cadera en breve, todavía no puedo hacer, o lo hago con un bastón y con limitación. Y tuve que aceptar que mi vida cambió. A veces me voy a tomar el ómnibus y si viene el ómnibus, no puedo correrlo y lo pierdo. O sea, aceptar que tu vida cambia. Eso no es fácil, no es nada fácil, porque o te derrumba y te lleva, que de hecho me ha pasado, ¿no? A mí me pasó inclusive no querer vivir más de una vez y pensar formas de terminar con mi vida, porque no vivía. Y eso que amo la vida,
porque amo la vida, así en todos los aspectos y no reniego de nada de lo que me ha pasado, de verdad, no lo digo así como que queda hermoso, de verdad todo me ha traído muchísimo aprendizaje y estoy súper en paz con la persona que soy hoy, con mis luces, con mis sombras, obviamente, con mis aciertos y con mis equivocaciones, que todo es entre comillas, pero me gusta vivir y la aceptación fue lo más difícil, ¿no? Por ejemplo, aceptar que no iba a ser mamá, que era un sueño tan importante. Después, bueno, la vida te enseña que a veces uno puede maternar desde otro lugar en la vida y no necesariamente por llevar en tu vientre, ¿no? Un ser, eso lo vas aprendiendo con los años, ¿no? Y tomando conciencia de esas cosas, pero no quiere decir que no tuve que haber aceptarlo y no fue nada fácil para mí. Dejar la odontología, yo era una persona que metía horas de consultorio, me encanta la odontología, pero lo cierto es que hubo un punto donde dije, bueno, este es el cuerpo que tengo hoy, es el que tengo, esa es la verdad, lo tengo que cuidar. Y decidí, bueno, tendré otra realidad económica, quizá no es la que yo creía o quería, pero es que hoy mis necesidades son diferentes a las que tenía hace 20 o 30 años atrás y mis objetivos, y dejé eso y bueno, me dedico a otra cosa. De repente hoy trabajo en un hospital, acá se llama mutualista, y hago educación para la salud y prevención. Y ahí vuelco no solamente la parte de odontología, sino les enseño a respirar, detecto cuando hay un tema de un cuerpo inseguro y trato de aportar todo lo que soy, lo que he aprendido ahí. Atiendo niños desde el nacimiento hasta los 14 y mujeres embarazadas que están súper receptivas también en ese momento de su vida, así que es muy interesante. Sí, una vida muy intensa, la verdad que sí. Y una experiencia que por mucho que intentamos explicarlas, quizás solo comprendemos de verdad cuando las atravesamos, ¿no? Entonces, Patricia, ¿qué no comprendemos del dolor crónico hasta que no lo vivimos? Cierto. Lo cierto es que yo creo que el dolor crónico es uno de los grandes estigmas de nuestra sociedad. Eh, una de cada 4 o 5 personas desarrolla dolor crónico en el mundo. Es un número muy grande de personas. ¿Y qué es lo que pasa? Es un gran incomprendido el dolor, porque no se ve, no se comprende, es difícil de expresarlo, es difícil de mostrarlo. Cuánta gente siente un dolor súper intenso y no es que esté con algo roto o que se vea físicamente claramente que tiene algún problema. Y entonces muchas veces es ninguneado en la sociedad o en tu familia o en tu trabajo, porque el dolor crónico afecta todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Es tu propia vida, en tus quehaceres, en tu casa, con tus seres queridos, con los que vivís, en el trabajo, en la sociedad en general, en todo, impacta en todo, en tu identidad, en tu estado de ánimo. Entonces, la verdad y también la salud convencional nos ha acostumbrado a fragmentarnos, ¿verdad? Como a buscar respuestas individuales para el dolor crónico, siendo que es algo muchísimo más complejo, que donde tienen que ver muchas cosas, como nuestras creencias, nuestras emociones, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de buscar respuestas singulares queda muy corto. Y entonces el paciente, en general las personas con dolor crónico, vivimos frustradas, y esa frustración y el miedo al dolor, hay muchos factores, pero lo peor de todo es que hay veces que hay que estar justificando. Hoy no estoy igual que ayer, pero no se te ve. Entonces del otro lado no se entiende. Y por eso yo digo que es uno de los grandes estigmas de nuestra sociedad. Y ojalá, por eso me encantan estas charlas, porque cuántas personas hay y cuando escuchan a alguien que habla de sí, es tal cual, sí, yo me siento así, y te sentís comprendido y te sentís visto,
y eso ya tiene un impacto. Y cuando este dolor permanece, ¿qué ocurre emocionalmente cuando empiezas a sentir miedo de tu propio cuerpo? Bueno, eso es todo un tema, porque lo primero que pasa es que dejas de confiar inclusive en tu cuerpo, ¿no? Le perdés la confianza a tu cuerpo. Y de hecho, el miedo es uno de los combustibles más importantes en el dolor crónico. Y entonces, nada, es un círculo constante que no termina, ¿no? El dolor provoca miedo, provoca tristeza, provoca depresión, y eso a su vez provoca más dolor, y es un círculo que hay que saber cómo cortarlo, porque si no es una retroalimentación constante que nunca termina, ¿sí? Las emociones, como el miedo, es algo que está alimentando el dolor. Solo el que no sabe qué es el dolor realmente y no lo entiende, por eso es tan importante, y yo de hecho a lo que me dedico es a enseñar qué es el dolor, porque solo comprender qué es el dolor es parte del tratamiento en sí, porque justamente permite perder ese miedo al dolor que lo alimenta, da esperanza, mejora nuestro ánimo, etcétera. Entonces, sí, las emociones tienen y las creencias tienen un impacto gigante en el dolor crónico, gigante en el desarrollo del dolor. Y dices que tu cuerpo ha sido tu gran maestro. ¿Cuándo empezaste a verlo también como un lugar de aprendizaje? Ciertamente fue cuando me pasó la cirugía de columna. Me acuerdo que lo primero que llegó a mi vida fue el Reiki, ¿no? De hecho, mi hermano, que nunca había pensado en ninguna terapia alternativa, que no me gusta esa palabra, yo diría que son otra terapia diferente a la medicina convencional, dijo, bueno, no sé qué hacer con mi hermana, porque no hay nada, ninguna respuesta. Yo estaba con choques eléctricos dolorosos como la neuralgia del trigémino, que se tocan la cara y les duele, o cada pocos minutos, es algo así como constante, y yo, era horrible. Entonces dijo, bueno, voy a llevarle esto, una amiga, una chica que hacía Reiki, y empezó a hacerme Reiki en mi casa. Y bueno, después que me separé y todo eso, que empecé a estar conmigo, me empecé a sentir mejor. Cuando me di el tiempo de estar sola conmigo, de escucharme, empecé a sentir mejor y empecé a hacer cada vez más cosas. Y entonces un día me encontré haciendo cosas que pensé que no iba a hacer. Y ahí me dio mucha curiosidad a decir, ¿qué fue lo que me ayudó a sanar esta parte, ¿no? Esta primera etapa, ¿qué fue lo que me ayudó a sanar? Entonces, ahí empecé a investigar más como con esta mirada de investigación, qué había o qué habían sido las cosas que me habían ayudado. Entonces, me di cuenta que realmente mi cuerpo o el dolor podía ser un portal de transformación. ¿Cuándo? Cuando te decidís a atravesar la puerta. Porque lo que nos pasa es que muchas veces nos quedamos rumiando en el dolor, cuando decía eso del miedo, entonces nunca la atravesás por completo a la puerta. Pero cuando uno de verdad empieza a escuchar el mensaje que trae el dolor, a trabajar con el dolor, a trabajar con tus emociones, a trabajar con otras herramientas, es bueno, atravieso la puerta, esa puerta, y esta experiencia es cuando se convierte en el maestro. Bueno, pasa en otros ámbitos de la vida, ¿no? Cuando uno le pasa, yo qué sé, no se pierde el trabajo. Qué horrible, perdí el trabajo y ahora qué voy a hacer para vivir. Y muchas veces es una oportunidad para reinventarse e inclusive hacer algo que habías postergado porque, bueno, tenías este ingreso que era seguro, siempre lo seguro nos ata porque, bueno, y es una oportunidad. Y bueno, y eso es, después que pasa el tiempo uno dice, wow, qué aprendizaje. Bueno, yo decidí que también todo esto era un gran aprendizaje y lo tomé así con los brazos abiertos porque era eso o tener una calidad de vida terrible, ¿no? No vivir, y yo quiero vivir, y quiero vivir bien. Es Entonces, importante. ese fue el motivo, sí.
¿Qué significa para ti bajar de la mente y descender al cuerpo? Bueno, eso de hecho es el camino que yo he realizado. Hay un maestro andino, don Américo Yávar, que dijo una vez algo muy, muy interesante que a mí me quedó resonando, que decía que los humanos nos hemos convertido en Pawak Uma, que en quechua quiere decir cabezas voladoras que no bajan el cuerpo. ¿Por qué? Porque vivimos todo con la mente. Es como que la cabeza guía nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, todo es en automático, entonces vivimos hasta los sentimientos con la cabeza, porque es de verdad, yo me doy cuenta de eso. La mente nos jala, la cabeza nos jala, y no bajamos el cuerpo. Y lo cierto es que el cuerpo es súper importante porque el 80% de lo que surge en automático en el día a día se inicia en el cuerpo, no en la mente. De todo lo que hacemos en el día a día, solo el 20% es de la mente y el 80% es nuestro cuerpo. Y nosotros nos ocupamos y vivimos nuestra vida con el 20% y tratando de sanar el 20%. Entonces, qué diferente es cuando uno empieza a bajar, a descender, a conectar, a sentirme, a sentir eso que estoy, ¿no? Eso que está apretado en el pecho, eso que está apretado, perdón, en el pecho, y bueno, y me conecto con eso, y lo respiro, y me conecto con... Cambia, y respirar, algo que ahora todo el mundo habla de la respiración, es vital, pero es vital hacerlo consciente, y el cambio que produce tomarnos unos minutos al día para respirar consciente. Por eso de bajar de la cabeza y ocuparse del cuerpo también, conectarlo, ¿no? Conectar la cabeza, el cuerpo, el corazón, conectarlo. Y ser realmente estos seres integrales, no solamente somos el cuerpo, claramente, pero bueno, eso es bajar de la cabeza. Trae mucha riqueza. Es realmente como vieron los duendes cuando llegan al final del arco iris que se encuentran el tesoro. Para mí ha sido así el viaje, ¿no? Bajarme de la cabeza y descender al cuerpo ha sido encontrar un tesoro gigante, inclusive hasta esto descubrí de una forma más profunda mi vulnerabilidad, que antes quizá la entendía con la mente, pero cuando descendí el cuerpo empecé a conectar de una forma mucho más profunda con mi vulnerabilidad y real. Y eso nos lleva a algo que decimos con mucha frecuencia. Hay que escuchar el cuerpo, pero quizás no siempre sabemos cómo hacerlo. Uh-huh. Entonces, Patricia, ¿cómo podemos saber si realmente estamos escuchando nuestro cuerpo? Y bueno, una de las cosas que a mí me pasa cuando yo estoy con una persona adelante, sea una persona que estoy acompañando o algo, y digo, bueno, tómate un minuto al día para sentir qué está pasando, sentir el respecto. Bueno, si yo les invito a todos ustedes a cerrar los ojos ahora y ver qué parte del cuerpo está más presente. Quizás sea el cuello porque tengo tensión, quizás sea, no sé, una cadera, la rodilla, y conecto con esa parte, viene mucha información. O sea, me tengo que tomar un minuto para sentir el cuerpo. ¿Y cómo me di cuenta que no lo estoy escuchando? Supónganse que de hecho es una forma es una forma de afrontamiento que tenemos en el dolor crónico, no escuchar el cuerpo. Alguien que le duele la columna, ¿no? Tan común. El médico le dijo, vas a tener que convivir con el dolor, entonces, ¿qué hace? Empuja el dolor. A pesar de que está ahí, que quizá le está diciendo, bueno, hoy es para ir más lento, lo empuja, ¿no? O el que evita hacer las cosas y tampoco está escuchando a su cuerpo. Cuando uno empieza a escuchar el cuerpo, empieza a ver cómo empiezo a moverme, hasta acá, ¿no? Obviamente que hay otros factores como el miedo, etcétera, las creencias, por eso es tan importante enseñar sobre el dolor crónico, pero sí, escuchar a tu... ¿Cuántas veces vamos a un lugar y se te aprieta el estómago, ¿no? ¿Cuántas veces uno se siente incómoda
pero así todo se obliga a permanecer en el lugar porque no escucha el cuerpo. ¿Por qué? Porque qué van a pensar de mí, si me voy, porque... Y no escuchamos al cuerpo, esa es la realidad. Cuando me voy después todos los días me duele la cabeza, estoy incómoda y ayer yo me quería ir, bueno, no escuchaste tu cuerpo. El cuerpo constantemente nos está hablando. De hecho, cuando nos sentimos cómoda en un lugar, estamos pasando un momento agradable, la respiración es más profunda, parece que la panza se distiende, se relajan, aunque yo estuviera con el peor dolor de mi vida, ¿cuánto a usted le pasa que están con esa persona que quieren, que aman, que la cual uno puede ser uno mismo, y parece que el dolor desaparece por un rato, se hace mucho más leve? Y el cuerpo te lo está hablando, te está diciendo, ay, mirá, me siento mejor solo con hablar con esta persona que quiero, que me entiende. Y de hecho el cuerpo habla, porque bajan los síntomas. Entonces, sí, hay que aprender a escuchar al cuerpo. Es muy importante. Es interesante eso que dice porque realmente es así, ¿no? Cuando estamos a gusto, cuando estamos felices, parece que no encontramos ningún problema, ¿no? Todo es posible y tenemos esta disposición, esta fuerza para llegar a donde sea. Ni siquiera pensamos, ¿no? En que podemos encontrar cualquier cosa por el camino, simplemente dejamos llevar por eso que nos está guiando y es así. Sí, es tal muy cual. interesante. Sí, tal cual. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando del cuerpo desde la experiencia. Me gustaría que entráramos también en tu mirada profesional, en lo que hoy sabemos desde la neurociencia. Desde la neurociencia, ¿qué es realmente el dolor? Ay, gracias por hacerme esta pregunta que sé que le va a traer un poco de claridad a muchas personas. ¿Qué es el dolor? Miren, según el Instituto Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable que puede estar asociada a un daño real o parecido a lo que sería un daño. ¿Qué quiere decir? Que el dolor es una experiencia, primera cosa. No es algo que se pueda medir. Muchas veces vamos al médico y nos dice, bueno, del 1 al 10 cuánto te duele, a veces como para poder entendernos, pero ¿cuántas veces les ha pasado que dos personas con un mismo diagnóstico, con la misma situación, uno te dice, ay, sí, me duele un poco, y el otro dice, no puedo ni vivir con este dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional. ¿Qué quiere decir? Que en el dolor crónico las emociones son parte de la ecuación, son parte de la ecuación. Entonces, si yo me tomo esta pastillita que me actúa sobre esta célula y todo eso, me está faltando una pata muy importante, porque es una experiencia sensorial y emocional. Y esto es lo más interesante de todo esto, que puede estar asociado a un daño real o potencial. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy caminando, por ejemplo, y me tuerzo el pie, es muy probable que pueda experimentar dolor. Pero también es probable que yo puedo tener un daño en el cuerpo y no sentir ningún dolor. Esa es la realidad. ¿Cuánta gente, después que está en su casa bañándose, se ve que tiene un corte y cuando se lo ve me dice, ay, me duele, me corté acá, y no se había dado cuenta de que tenía un corte y no tenía el dolor, ¿no? Entonces, puedo tener un daño y no sentir ningún dolor. Y lo cierto es que puedo no tener nada a nivel estructural, ningún daño, y experimentar dolor. Y puede ser el peor dolor del mundo. Por eso, decirle a alguien, el dolor está en tu mente, es no entender de neurofisiología. Porque de hecho, el dolor no es algo mental, el dolor es algo real. El tema es que el dolor no es algo que entre en nuestro cuerpo. Estamos acostumbrados a decir que, o creemos que el dolor proviene de los tejidos, ¿vieron? Si yo me lastimo, bueno, el dolor viene de ahí, pero no. El dolor es la alarma viviente que tiene el cuerpo, es una alarma, que es importante, porque si yo me lastimo, si no se enciende la alarma, quizás me sigo lastimando porque no me doy cuenta de que me hizo un daño. Entonces, nuestro sistema nervioso, que este es para mí el gran olvidado en la ecuación,
nos dice, enciende la alarma del dolor porque es peligroso y me tengo que cuidar. El tema es, ¿qué pasa cuando no hay ningún daño y de todas formas hay dolor? El gran olvidado, como les decía, en esto es el sistema nervioso. Hoy se sabe, desde la neurociencia moderna, que en el dolor crónico existen cambios y adaptaciones, cambios en la forma en que se conectan los nervios, inclusive cambios estructurales en el cerebro, ¿sí? En el dolor crónico. Entonces, ¿cómo es el gran olvidado? Si yo no trabajo con el sistema nervioso, y bueno, es muy probable que es lo que le pasa a la gente, que tenga un alivio temporal o ningún tipo de alivio, ¿verdad? Y parece que es algo que no termina más, y entonces no, se ve que voy a estar con esto, pero lo cierto es que si no abordamos el sistema nervioso donde hay cambios reales, cambios, como les decía, a nivel de afuera, en la periferia, y a nivel central, en la médula y en el cerebro, es imposible sostener una mejoría y realmente encontrar un alivio, como tampoco es imposible, porque siempre esos cambios vienen por algo, seguramente por emociones, por creencias, entonces también hay que abordar eso para ayudar el cambio. Pero básicamente de la neurociencia moderna lo que ocurre es que, para que me entiendan, el sistema nervioso es como, ¿vieron los detectores de humo de las casas? Que se enciende cuando detecta humo para avisar que hay peligro, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me estoy secando el cabello o prendo una vela aromática y el detector de humo suena? Vamos a decir que el dolor sería el sonido. ¿Por qué está sonando mi alarma? Si yo no hay incendio, me estoy secando el cabello. Porque evidentemente mi detector de humo, mi sistema nervioso, tiene cambios, tiene algún tipo de sensibilización y tengo que abordarlo, porque si no va a seguir con el mismo problema. Y eso es lo que se enfoca en el sistema nervioso, porque el dolor no es algo que entra, es un producto del sistema nervioso central. Es algo que decide el cerebro. Miren, a modo de ejemplo, cuando supóngase que yo tengo hace muchos años dolor en el hombro, ¿verdad? En el hombro derecho, meses y meses o hasta años. Ya sea un dolor que el dolor crónico puede ser constante, puede ser de a tiempos, ¿no? Tengo empujes y después se me va y después tengo un nuevo empuje, eso también es dolor crónico. El dolor crónico no tiene que estar diariamente, puede ser así cada cierto tiempo, puede ser diariamente pero con empujes, bueno, es dolor crónico. El cerebro es como un guardia de seguridad. Imagínense, guardia de seguridad que está mirando pantallas, ¿no? Con todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, esa parte, la parte que sería el hombro, con el tiempo se desdibuja en una parte en el cerebro que se llama la corteza sensorial, que está representado mi hombro, se desdibuja, ¿no? Se empieza como a borronear, smudging se llama, smudge. Entonces, lo que le pasa al guardia de seguridad es que cuando está monitoreando a ver si hay peligro o no, esa imagen está pixelada. Entonces, cuando vienen mensajes hacia el cerebro de esa zona de mi cuerpo, ya sea que me toco o cualquier tipo de mensaje que reciba a través del hombro, lo que le va a pasar al cerebro es que va a decir, ay, tengo dudas si hay peligro o no. Por las dudas, como es un señor muy precavido, enciende la alarma del dolor. Entonces hay que trabajar con el sistema nervioso, con volver a que el mapa esté bien constituido de las zonas del cuerpo, desensibilizar en las extremidades o en la periferia. Todo un trabajo muy interesante con el sistema nervioso que de verdad produce cambios, de verdad. Y una de las cosas que no quiero dejar de decir que yo me enfoco al inicio, muy importante, pero muy importantes, es que las personas con dolor crónico, y yo diría que todo el mundo porque la verdad vivimos con un pie en el acelerador. ¿Qué quiere decir vivir con un pie en el acelerador? Imagínense que nosotros vamos al zoológico, ¿no? Y vemos que un león se escapó de la jaula. ¿Qué va a pasar? Primero voy a ver al león, me voy a asustar,
se van a encender todas las alarmas, incluida la del dolor, de peligro, y se va a encender una parte de nuestro sistema nervioso autónomo, el que mueve todo lo automático en nuestra vida, no solo el funcionamiento de nuestros órganos, la respiración, nuestras emociones y pensamientos automáticos. Bueno, prende la parte que nos prepara para luchar, huir o quedar congelado por la situación del león que está enfrente, ¿verdad? Se libera adrenalina, que es la hormona del estrés a corto plazo, y prepara todo mi cuerpo para esa situación, de defenderme como sea. Y si viene el cuidador del zoológico, se lleva el león y yo voy a detectar que no hay más peligro y voy a poder descansar, restablecerme, recuperarme. Pero ¿y si el león se va a casa conmigo? Y se va al cuarto, encima se va al cuarto y tengo que dormir de noche con un león en mi cuarto. Esa es la realidad de las personas que vivimos con dolor crónico. Estamos siempre con esa parte dentro del sistema nervioso autónomo, como el acelerador. El sistema nervioso autónomo tiene como dos partes importantes para explicarlo simplemente, el acelerador y el freno. Es como una danza constante en el día, los dos son importantes, pero lo que pasa en el dolor crónico es que los pacientes con dolor crónico quedamos con un pie en el acelerador. ¿Qué pasa? Eso pasa con el tiempo, es que ya no voy a liberar adrenalina, voy a liberar cortisol, la hormona del estrés de largo plazo, que después hasta se agota. Pero también otras sustancias de nuestro cuerpo se afectan. Entonces, ya no voy a hacer la digestión bien, no voy a poder absorber los nutrientes, y empiezo a tener problemas gastrointestinales, colon irritable, gastritis, reflujo. Y si el león está en el cuarto, no puedo dormir, ¿no? ¿Cómo me voy a dormir? Entonces, tengo insomnio, me despierto muchas veces en la noche, ¿no? O me levanto igual de cansada que cuando me acosté, y el sueño es muy importante, el descanso es muy importante para la reparación, pero no lo puedo hacer. Y después, además, me va a cambiar el humor y me voy a poner irritable o me voy a deprimir y ya no me puedo enfocar como antes lo hacían las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es solo el dolor crónico, es un gran síndrome. Entonces, es muy importante aprender a sacar el pie del acelerador como primer paso. Yo creo que entender qué es el dolor crónico, que ahora lo expliqué muy a largo plazo, pero son cambios de neuroplasticidad que ocurren en el sistema nervioso. El sistema nervioso todo el tiempo se está adaptando y modificando. Por eso podemos aprender yo que sé, un idioma nuevo, ¿no? Porque de hecho se generan conexiones, etcétera, a nuestro cerebro. Pero también podemos desaprender y aprender cosas nuevas, y como es neuroplástico, todo lo que está pasando podemos revertirlo. Y eso es muy esperanzador, porque de hecho yo no me podía tocar las piernas y hoy me las toco, que obviamente trabajé con diferentes herramientas y mi cerebro empezó a sentir que el tacto nuevamente no era peligroso, que de repente puedo estar al frío y el frío no es peligroso, que encendía la alarma del dolor. Eso se hace de una forma gradual, obviamente, aprendiendo a cómo afrontar el dolor, qué hacer, trabajar con herramientas, pero se puede revertir y cambiar. Y eso para mí genera mucha esperanza. Y que es algo bastante importante, que como decía, muchísimas personas lo sufren a diario, que muchas veces no saben explicar este dolor, cómo explicar el dolor, ¿no? Y mira, una cosa bien cortita, que capaz porque alguno debe decir, te entiendo todo el sistema nervioso central, pero ¿y si me hice el esguince y hace 3 meses, Patricia, y me sigue doliendo? Pasó un año y el esguince se curó, voy al médico, me hacen resonancia, pero como el dolor no sale en ningún estudio, porque no salen las resonancias, las radiografías, en los análisis de sangre, pero yo tengo mi dolor y yo sé que es real. ¿Qué está pasando? Una cosa que pasa a nivel de los nervios, que es muy interesante, es que los nervios siempre están como con una frecuencia eléctrica, ¿sí? Como el dial de la radio, ¿se acuerdan de antes? Que uno lo sintonizaba y estaba... ¿Qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, este cambio puede producirse con una lesión o sin ninguna lesión, pero lo explico con una lesión. Si me hice el esguince, lo que pasa es que cuando voy caminando y me tuerzo el pie, ese nervio dispara la señal, esa actividad eléctrica que estaba sobre una basal, se dispara hasta un lugar que se llama un umbral, donde si llega a ese umbral, ese nervio va a mandar un mensaje hacia arriba, hacia el cerebro.
¿no? Un mensaje que puede ser de presión, de cambios químicos, de lo que sea. Tenemos receptores de muchas cosas. Mensaje. El cerebro y muchas partes del cerebro y la médula inclusive deciden, analizando por experiencias anteriores, las creencias que tengo, etcétera, si lo que está pasando es peligroso. Si decide que es peligroso, enciende la alarma del dolor. Y si no, no. Si yo me hice el esguince, lo que va a pasar es que buenamente me voy a cuidar, no es momento para salir a correr, voy a hacer el tratamiento que corresponda y con el tiempo ese nervio vuelve de a poco a su antigua frecuencia donde yo puedo moverme sin dolor, sin experimentar dolor. Pero en una de cada 4 personas, como les decía, esa basal se traslada a un nivel más alto, más cerca de ese umbral donde el nervio manda mensajes hacia arriba. Entonces, poquitas cosas que, por ejemplo, antes podía caminar 20 cuadras y ahora a las 2 cuadras me duele. Podía estar sentada en la silla 3 horas y ahora a los 10 minutos me duele. ¿Por qué? Porque con pocas cosas, todo lo que hago, muchas cosas generan que ese nervio mande señal hacia arriba. Eso es reversible, esa es la esperanza. Eso es lo maravilloso de la neuroplasticidad. Claro, entonces lo que nos está diciendo es que cuando dejamos de luchar contra cada sensación y aprendemos a observarlas con presencia, ¿puede cambiar? Claro, claramente, sí, claramente. Si yo empiezo a observar esa parte o las partes que están gritando algo, se están manifestando, a respirar hacia ahí, conectar con mi dolor, conectar y trabajar con la sensación incluida. Yo antes no quería que me tocaba, le tenía miedo que me tocaran. Alguien me iba a tocar la pierna y yo ya me corría del miedo. Pero cuando empecé a trabajar con la sensación directamente, claro que cambia, sí, se transforma y podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de vida entendiendo esto. Ahora, si yo no escucho mi cuerpo y si me duele las lumbares, de todas formas, lavo el piso, no paro, después me pongo a arreglar esto, a limpiar, ordeno. Entonces lo que estoy haciendo ahí es empujando el dolor. No lo atravieso, no lo empujo, quiero decir, lo empujo pero lo atravieso, ¿no? Es una forma frontal que hace que el dolor, que es algo que se aprende, ¿no? En definitiva también, sea cada vez más perfecto. Pero en cambio, y lo que hacen al revés, no me agacho más porque me duele las lumbares, fulano, alcanzame esto porque si me agacho me duele, entonces ya no me muevo más. Eso hace exactamente lo mismo, hace que el dolor sea cada vez más eficiente. Entonces hay que aprender cómo afrontar el dolor, de verdad. Hay que aprenderlo a afrontar. Es algo bastante importante porque si aprendemos a manejar todas estas situaciones, pues podemos tener una mejor calidad de vida, ¿no? Si es algo que tenemos que convivir con ello. Inclusive podemos revertir totalmente el dolor. Esa es la verdad. Sí, totalmente. Y eso no está, como me decía, de la experiencia, no está lejos de la experiencia, porque esa fue la clave que yo uní con respecto a mi experiencia del dolor. Cuando yo empecé a relacionar cada evento fuerte en mi vida, por ejemplo, médico, no sé, me dio esto, me pasó lo otro, la artroscopía, me pasó que desarrollé el síndrome, me pasó que me operé de la columna, me pasó que me empezó a doler la mano derecha y ya no podía. Y después abajo hice una línea de tiempo con las cosas que emocionalmente han impactado en mi vida. No sé, cuando perdí a mi padre, cuando me separé, los tratamientos para quedar embarazada. Hay una relación directa. Y ahí hay algo que no está resuelto. Cuando me dediqué a relacionarlo, fue realmente cuando avancé a pasos agigantados en la experiencia de dolor. Y eso es algo que no se hace con mucha frecuencia. Cómo vincular directamente este proceso con esta emoción. Como unir esas líneas de tiempo. Claro, porque si la persona siempre va al médico tradicional, ¿no? Le va a decir, tienes que convivir, cosas que quizás hace con que esta persona se sienta mal
y cree que tiene que estar así para el resto de su vida, ¿no? Sin mover, sin hacer nada, soportando el dolor, no saber cómo poder quitarlo, ¿no? Sí, y si solo va al psicólogo, por ejemplo, o bueno, a un lugar donde habla, tampoco es suficiente, por lo menos es mi caso, porque no todos los caminos son para todo el mundo. Evidentemente que hay alguien que tiene esta herramienta y con esto, y no quiere decir que a todos nos vaya a ir bien con lo mismo. Es como que es algo multi, con varias facetas. Quizá el médico es necesario en una etapa, quizá la salud emocional, energética, espiritual, quizá no, es muy importante también. Y también el sistema nervioso. Yo creo que es la combinación de las tres miradas lo que hace la diferencia. Así es. Hay que ir uniendo todo para que podamos llegar a este punto de equilibrio y de estabilidad, ¿no? Sí, tal cual. Hay otra parte de tu camino que me parece especialmente interesante porque a primera vista podría parecer muy alejada de tu formación como odontóloga y sin embargo forma parte de lo que eres hoy. Patricia, ¿cómo llega una odontóloga a convertirse también en mujer Paco de la tradición andina? Yo me hago la misma pregunta. ¿Cómo llega un odontólogo a convertirse en una mujer Paco? Bueno, lo cierto es que cuando yo empecé a mejorar luego de mi primera cirugía de columna y yo quería viajar a Perú porque alguien me había hablado mucho, bueno, en ese momento de la comunidad de los queros, que es una comunidad que dicen no, que son descendientes de los incas y que bueno, su historia hizo que estuvieran como en donde vivían más apartados de la sociedad y mantuvieron todo su estilo de vida tal cual la época del Inca. Y yo dije, ay, quiero ir a aprender eso. Y la primera vez que llegué a Perú, con mi mente científica, y hice una cosa que se llama un Hatun Karpai, que es una gran iniciación, que es conectar, gracias a una persona, vamos a decirle un maestro en este caso, que era un maestro de la tradición andina, un indígena, me ayudó a conectar con una montaña, con Pachamama, con una laguna, con la estrella, con las otras personas que estaban haciendo ese retiro igual que yo. Cuando volví a Uruguay, algo se transformó en mí. Yo vi que algo, digo, guay, ¿cómo hago? Quiero entender esto, porque de hecho fue tan intenso y a veces uno no procesa. Dije, ¿qué fue esto? Esto que me cambió tanto, ese fue un gran motor en mi vida. Y no lo podía comprender y quise saber más. Y empecé a viajar más, porque un poco para que se entienda, justo hoy estaba hablando con mi entrenador del gimnasio, que decía que qué tenía vida y qué no tenía vida, y entonces él decía que una piedra no tenía vida, y yo le dije, ¿por qué la piedra es inanimada para vos? Y me decía una definición de libro. Entonces yo le decía, ¿y vos hiciste la experiencia de conectar con la piedra para darle tu oportunidad de entender si realmente para vos tiene vida, tiene no? Y se quedó pensando, me dice, no. Y bueno, eso es lo que yo hice. Esta mujer más de ciencia empezó a experimentar a través de la experiencia, no de un libro, sino de ir y conectarme con, como ellos le dicen, un apu, que es una montaña que tiene el espíritu de una persona que caminó a la tierra, que tiene ciertos talentos como nosotros. ¿Qué pasó conmigo cuando conecté? Y hubo un cambio. Y así fui ampliando mi conciencia, porque así como muy cortito, lo que en la cosmovisión andina, el factor vital de la realidad es la energía, ¿no? Eso es lo que da vida, la energía. Entonces, todo está hecho de energía. Y todo está hecho de energía, de la misma energía que se manifiesta en diferentes formas y talentos y cualidades. Por eso estamos los humanos, las plantas, los animales, las estrellas, etcétera. Entonces, lo que pasa con la energía, que no es ni buena ni mala, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la energía como positiva o negativa, ¿vieron? Tal persona, tal lugar tiene energía positiva.
Para un andino tradicional la energía fluye o no fluye, porque también si vas al Perú, por ejemplo, que es donde voy yo, se escucha hablar de energía buena o mala, pero lo cierto es que ellos no tienen un concepto así de, no le ponen ese nombre a la energía es causa y es energía viviente, es lo que nos da vida a todo, y fluye o no fluye. Si fluye, genial, se le dice Sami, nos da néctar de vida, y si no fluye, se estanca y pesa. Si yo tengo un pensamiento por horas, por días, por semana, el pensamiento de energía me va a pesar. Si yo tengo una emoción por días, semanas, horas, esa emoción me va a pesar. Entonces, esto lo que me hizo es aprender a fluir en el mundo desde la energía. Y ha sido bien diferente, porque a mí me enseñaron a bañarme, a mí me enseñaron a lavar mi ropa, pero a mí nadie me enseñó a mover la energía. Y si yo estanco la energía en mi cuerpo, lo cierto es que la energía va a pasar un tiempo y va a pesar. Yo cuando enseño tradición andina siempre les digo, esto es un termo típico uruguayo que tomamos mate y termo. Este termo tiene agua, ¿no? Entonces, si yo sostengo este termo por 5 minutos, y este termo me va a pesar quizá, no sé, 300 gramos. Pero si lo sostengo una semana, y esto se va a convertir en kilos para mí, y si lo sostengo un año, es muy probable que empiecen a inflamarse mis tendones si no se me rompió algo ya. Entonces, no nos enseñan a mover la energía de nuestro cuerpo físico y no físico. Y eso es algo que he aprendido en la tradición andina y cambió totalmente mi vida. Es algo muy bonito. Bien, y para muchas personas que nos están escuchando, probablemente el término mujer Paco sea nuevo. ¿Qué significa ser mujer Paco y qué ha transformado esta tradición en ti? Bueno, en este camino, la cosmovisión andina obviamente atraviesa todos los Andes, ¿no? Desde Argentina hasta Colombia, como van los Andes, y está viva. Es una tradición que está viva hoy por hoy, eso es hermoso. Y en este camino, por lo menos al Perú, que es donde yo digo, ahora voy a ir a Chile, que ya he ido, pero voy también a conectar un poco con los Andes chilenos, pero en la tradición andina hay un camino que se llama el Camino del Paco o Pampa Misayo, que quiere decir aquel que tiene la señal de la Pachamama, la señal de la tierra, la señal para servir a la naturaleza, para trabajar con la naturaleza, ¿no? Con todo lo que existe. Y el Camino del Paco consiste para los andinos hay los andinos, bueno, yo hablo siempre de esto, ¿no? De lo que aprendí. El ser humano tiene 3 poderes. El poder del yachay, del conocimiento, el poder del munay, del amor voluntario, y el poder del yankai, que es nuestro trabajo, nuestras acciones. Entonces, a través de muchas técnicas energéticas que he ido aprendiendo, lo que he hecho es tratar de cultivar mi yankai, mi saber, mi yachay, mi saber, que para el andino no es diferente a nosotros. Para nosotros la sabiduría tiene que ver con la intelectual, ¿no? El estudiar. Para un andino la sabiduría viene como el origen de la palabra, del saber del sabor. Cuando yo experimento y saboreo las cosas es cuando realmente tengo sabiduría. Entonces, por eso me conecto con esta persona, y ahí yo sé lo que siento cuando me conecto, ¿sí? Y eso aumenta mi conocimiento. El amor voluntario, porque el amor solo es un poder, pero es un sentimiento, si no tiene para ellos la voluntad, la fuerza de la voluntad, ahí se convierte en un poder transformador. Y el poder personal que todos tenemos, que todo esto son conjuntos de técnicas energéticas que fui aprendiendo, de trabajar conmigo y con otros seres de la naturaleza, de este cosmos, para aprender a sacar el poder que tengo yo en forma ordenada afuera y que se convierta realmente en un poder. Y sacarlo, porque mucha gente tiene poder personal, pero es un potencial que no ha aprendido a experimentar. Todo eso que aprendí, primero es para mi propio proceso evolutivo, es para mi propia evolución de conciencia. Ese es el camino del Paco. Después puede ser para ayudar a otros, ellos dicen para ayudar a sanar a otros,
para enseñar también este camino, puede ser para ayudar en una pequeña comunidad, como puede ser tu familia, el AILIU, la familia, o un AILIU más grande, tu ciudad, tu pueblo, o más grande aún, y atravesar fronteras y enseñarlo. Y ese es el camino del Paco. Es muy interesante. Genial. Patricia, ¿cuáles son los próximos eventos a los que las personas puedan participar para profundizar más y conocerte mejor? Bien. Bueno, este año teníamos programado un viaje a Perú grupal, esto que les cuento, este año no va a poder ser porque de ambos lados se nos ha complicado, pero en agosto del año próximo y en breve yo lo voy a estar subiendo en mi perfil, vamos a volver a viajar allá a la casita de esta familia hermosa, que son los turcos, que, bueno, y hay otras familias con las cuales yo he conectado y sigo conectando, para vivir, ¿no? Para tener la experiencia justamente de esta conexión. Es muy transformador realmente, eso lo voy a hacer en mis redes, lo voy a estar comunicando, y bueno, y yo sigo en esta práctica de uno a uno. De hecho yo acompaño personas que están viviendo en España, acompaño personas en Perú, o sea que lo hago online para que cualquier persona que esté atravesando dolor crónico, el dolor físico y emocional, se puede conectar conmigo y yo con muchísimo gusto puedo acompañarlo a transformar su dolor. Hay que remangarse, siempre digo lo mismo, hay que estar dispuesto a sumergirse. Pero en mis redes está en mi teléfono, me puede contactar por el Instagram, que es generalmente donde me ubican, y encantada puedo ayudarlos. Y bueno, he dado charlas también, ahora voy a dar una charla en Chile sobre dolor crónico en Santiago, el viernes de la semana próxima, en la ciudad de Santiago, en Batuco, que también va a estar publicado en mis redes. Así que bueno, por ahí. Yo conté un poco mi historia de vida, que parece muy intensa, de hecho ha sido muy intensa. No es necesario tener una vida tan intensa para transformarse. Lo que quiero decir es, yo no me considero ningún ser especial. Yo considero que cualquiera puede realmente transformar su vida, y lo que quiero con esto es dar esperanza. Hay tanta gente sufriendo, porque me hiciste la pregunta, ¿no? Es el gran incomprendido, y hay muchas herramientas y que de verdad pueden mejorar la calidad de vida. Miren, yo me he visto, yo viajo, y aprender a vivir el presente, de poder estar en una reunión y disfrutarla a pesar del dolor. Hay que aprender y transformar la vida, y hay esperanza. Eso sí que quiero decir. No se tienen que acostumbrar a vivir con dolor. Esa sentencia que yo digo que es el efecto nocebo que muchas veces tienen las palabras y que tienen un gran impacto, porque de hecho las creencias hacen los cambios en el sistema nervioso. Por favor, no se queden con eso. Con cualquier persona, hay muchos caminos, sea conmigo o con cualquier persona, investiguen y busquen, porque sí hay posibilidad de cambiar eso. Gracias por la oportunidad de poder decirlo. Gracias. Quedamos con esta frase que es importante, ¿no? Que las personas tengan esperanza, que se puede mejorar. Sí. Queridas almas, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a la doctora Patricia Bentancur por compartir este espacio con nosotros, y gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla. Nos encontraremos muy pronto en una nueva conversación. Hasta entonces, escúchate, cuídate y deja que hable tu alma. Gracias. Gracias.